les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a El Día D en este jueves 11 de diciembre del año 2014. Últimos días de este año 2014. Y en estos últimos días que hemos transcurrido también, ya sobre el cierre del año, se espera que para finalizar se pueda terminar aprobando el proyecto de presupuesto finalmente presentado tras 2 prórrogas por el Ejecutivo Municipal al Consejo Deliberante. Un presupuesto que tiene varias cuestiones para poder analizar, que hoy estaremos analizando en profundidad aquí, que tendremos los números precisos, porque estará por aquí el contador Daniel Pérez, el secretario de Economía y de Hacienda, quien nos va a traer algunos datos concretos con respecto a lo que será, lo que se proyecta para el año próximo por parte del Ejecutivo, previo a la discusión que se dará en el Consejo Deliberante. Y justamente a eso me quiero referir. En principio el presupuesto, si bien después lo vamos a ir puntualizando, tiene algunas cuestiones salientes. Por ejemplo, que en educación solamente, solo en el presupuesto que hay para educación, la Secretaría de Educación en el año 2015, en este proyecto de presupuesto, es más que la cantidad total que había presupuestada para la primera gestión de Gustavo Pulti. Es decir, 400 millones en aquel momento y acá 450 y tantos millones solamente para la Secretaría de Educación, 380 y tantos de millones para salud, por ejemplo, y lo que es la novedad de la Secretaría de Seguridad, lo que está destinado, superando los 130 millones de pesos que está planteado en el marco de este presupuesto, más lo que viene de provincia, lo que viene de nación, las obras que ya están en marcha y demás. Digo esto como dato saliente que después iremos profundizando. Claro, el título es la cuestión de cuánto aumentan las tasas, que aumentan un 29% en promedio. Y lógicamente, y está bien que nos cueste al bolsillo pensar en un aumento de tasas semejante, que tampoco en comparación a lo que se ha dado en el tema paritario, en comparación a lo que tiene que ver con la cuestión inflacionaria, tampoco es desproporcionado. Pero sin embargo, cuando hay que pagar casi un 30% más, en promedio, evidentemente, genera un disconformismo. Ahora, esto habría que analizarlo desde el punto de vista de se paga más, pero ¿para qué? Y esto es lo que vamos a tratar de velar en el día de hoy con el contador Pérez aquí, el secretario de Economía y Hacienda. Pero más allá de toda esta cuestión, que insisto, ya la veremos en el transcurso del programa, quiero detenerme en algo. Estamos arrancando, ya hemos arrancado en realidad, lo que tiene que ver con un año que va a desembocar en las elecciones del año próximo, en la cual habrá renovación, cambio, por lo menos en el Ejecutivo Nacional y el Ejecutivo Provincial, y veremos qué pasa con el Ejecutivo Municipal, si es que hay o si es que Pulti va a ir por una reelección o no, y en todo caso si gana la elección o no, si es que Baragiola seguirá en carrera, si es que Arroyo termina profundizando, porque también hubo algunos acercamientos o rumores, por lo menos con respecto a eso, qué pasa con Farón. Y digo, estamos rumbo a eso, es un año político y rumbo a una elección que son de las denominadas fuertes, lógicamente donde hay cambios de ejecutivos, no son legislativas las que vienen. Y hemos entrado en esa vorágine ya hace un tiempo, que nos lleva a confundir ciertas cosas. La parte política es necesaria, la discusión política partidaria es necesaria, la discusión a partir de qué se muestra de gestión y qué se muestra de oposición es necesaria para que uno vaya viendo y analizando la posibilidad de votar a tal o cual en las próximas elecciones. Y esto es lógico y es parte de la cuestión y uno lo entiende como parte de esto. Ahora, hay ciertas cosas que deberíamos aislar. Digo, la cuestión del presupuesto es clave, es un presupuesto además importante en cuanto a algunas modificaciones, en cuanto a algunos números que tiene el proyecto de presupuesto 2015. Y arrancó con una discusión más relacionada con la previa o con lo preelectoral que con la discusión concreta del presupuesto. 3 conferencias de prensa distintas sin siquiera haber ingresado el proyecto. 2 conferencias más con el proyecto recién ingresado. Es decir, salían a dar una conferencia de prensa diciendo, la verdad que el presupuesto no tenemos ni idea porque todavía no lo leímos. Pero está mal lo que hacen. Entonces digo, me parece que hay que tener un poco de cuidado con esto. Lo mismo desde el sector oficialista, diciendo nos cerraron la puerta, institucionalmente funciona mal el Consejo Deliberante. Bueno, en definitiva lo que hay que discutir son si está bien o está mal los presupuestos asignados a cada secretaría, a cada área, si está bien la cantidad, si no está bien, si cuánto se destina a tal cosa y cuánto a tal otra. Digo, me parece que hay una discusión mucho más profunda por hacer, que va a regir justamente el año próximo de los marplatenses y los batanenses del Partido General Pueyrredón, que debe darse en un marco, quizás en un paréntesis, en torno a esta cuestión electoral. Porque si no seguimos, como ha pasado con otros temas este año, lamentablemente, y por eso digo que ya estamos en carrera, si no seguimos discutiendo cosas que son más bien de contexto, y alguien me dirá por ahí, lo institucional no es de contexto, y tiene razón, pero digo, ¿por qué no nos profundizamos y nos metemos de lleno en lo que tiene que ver justamente con la discusión de ese presupuesto en vez de seguir discutiendo cuestiones que están más relacionadas con ver qué costo político tiene uno, qué costo político tiene el otro, si se hace, a qué le hace mal las cosas, señorita, sale otra conferencia diciendo, no, el que hace mal las cosas, me parece que no va por ese lado. Quizás lo que uno puede pedir humildemente en este lugar, y una vez más en este año, es que haya un poquito más de responsabilidad a la hora de tratar ciertos temas.
y vaya que sí es clave, la discusión del presupuesto 2015 con las reformas posibles o probables a las ordenanzas fiscal impositiva, con lo que tiene que ver con todo lo que va a ser los dineros destinados el año próximo en el partido de General Porrón. Es lo que pedimos, es lo que queremos y es lo que deseamos, que haya una discusión seria y responsable en el marco del Consejo Deliberante con los pros y los contras que tiene que haber, con el acompañamiento y las oposiciones que tiene que haber y que son pertinentes, pero por fuera de lo que pueda hacer la campaña del año próximo, porque si no estaríamos incurriendo en un error, a mi humilde entender. Tenemos varios temas, entre ellos el del presupuesto. Hablaremos en un ratito con Conrado Murdoca, hay varios temas para hablar con él. Tendremos dos temas más que están relacionados con el ámbito de la justicia, la cuestión de usurpación de terrenos y también de viviendas, con una fiscalía especializada que conduce el doctor Moyano, que estará por aquí. Y hablaremos de un tema que es muy importante y que ha resonado mucho en los últimos tiempos: el pago a los presos. Los presos, y esto ha quedado en un marco totalmente desvirtuado, ¿no? Como una cuestión que es característica ya de los últimos tiempos. No importa qué, nos dicen algo y ya empezamos a discutir sobre lo que ni siquiera sabemos, como por ejemplo que una cosa son los presos federales y otra cosa tiene que ver con los provinciales, una cosa tiene que ver con quienes están procesados y con quienes tienen condena firme, etcétera. ¿No? Digo, hoy hablaremos de ese tema: cuánto se paga, qué no se paga, por qué se paga y a dónde va ese dinero. Porque si no seguiremos discutiendo en terrenos que desconocemos. Y por eso estará por aquí el juez de garantía, el doctor Juan Tapia, hablando de esta temática. Así que tenemos temas muy interesantes. Les pido que se queden con nosotros. Hacemos la primera pausa comercial y ya comenzamos. Buenas noches. Este verano, vos, el mar y las estrellas brillando más que nunca. En Mar del Plata, la ciudad de las estrellas. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional al servicio de la comunidad. Sindicato de Empleados de Comercio Mar del Plata y Zona Atlántica. Por su beneficio, afíliese. En servicios, mucho más. Sindicato de Empleados de Comercio. Independencia, 1839. Gastronómicos es más. Ya hemos conseguido mucho y juntos lograremos mucho más. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. San Luis, 2548. Instituto Superior CATS. Una nueva propuesta académica en la ciudad. Informate sobre cursos, carreras y profesorados en www.superiorcats.edu.ar. Trabajar en positivo es impulsar acciones para que haya más y mejor empleo. Soñar en positivo es ampliar el parque industrial como lo estamos haciendo entre todos y realizar la Expo Industria para que toda la Argentina vea de lo que somos capaces. Poner en práctica programas con importantes incentivos económicos para sostener, promover y proteger el empleo y lograr que nuestros jóvenes tengan más trabajo. Ingresá a mardelplata.gov.ar/empleo y entérate de todos los beneficios que estamos implementando para que las empresas incorporen nuevo personal y conserven las fuentes de trabajo. Mar del Plata, gente positiva. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, 25 de mayo, 4135. Sanguchería Lo de Mario. Visítanos en www.lodemario.com.ar. Sanguchería Lo de Mario. Probalos y después me contás. El doctor Conrado Murdoca es el referente de la División de Control de Plagas del municipio. Viene una época en la cual estos temas empiezan a ser importantes y destacados y hay que empezar a pensar en la prevención, sobre todo con estos primeros días ya de calor intenso que se van viviendo y la proliferación de algunas especies, ¿no? De hecho, hemos vivido los últimos días y con eso quiero arrancar. ¿Cómo le va, Conrado? Buenas noches. Gracias. ¿Cómo le va, Nicolás? Muy buenas noches. Bueno, gracias por haber venido. Por favor, gracias a ustedes. Quiero arrancar por algo que ocurrió en los últimos días, en este último fin de semana. Lo ha notado mucha gente que no ha salido a pasear, además que son los alguaciles, ¿no? Que han aparecido por allí. Son los alguaciles, sí, que han aparecido en un número realmente impresionante. Eran nubes enteras, digamos. Nubes enteras, pero nubes enteras de insectos devoradores. Nubes enteras de un ejército aliado del ser humano en la lucha contra el control de plaga. Mucha gente me ha llamado, Nicolás. A ver, me ha dicho, vamos por partes. A ver.
¿Estos alguaciles ayudan? O sea, ¿son beneficiosos? Totalmente. Son insectívoros al 100%. Es decir, se comen una cantidad de mosquitos, de moscas, al vuelo, sin parar de volar. Impresionante. Pongámonos una mano en el corazón y observemos realmente la ausencia relativa general de mosquitos, que para esta época estábamos siempre muy preocupados por el crecimiento de mosquitos. El alguacil es un animal que no transmite enfermedades. No solo, pero tiene un ciclo de vida que es acuático, donde también se comporta como depredador. ¿Depredador de qué? De larvas de mosquitos también. Entonces, es un animal que pone a raya la población de los mosquitos. No ataca al ser humano, no contamina en lo más mínimo el medio ambiente. Es maravilloso, es un insecto maravilloso. La velocidad de vuelo ronda y oscila los 15 casi metros por segundo. Y mientras va volando sin parar, come. ¿Y qué es lo que come? Mosca, mosquito, jejenes, que están apareciendo últimamente mucho en el Partido General. Uno desconoce realmente mucho de esta temática, evidentemente, y le agradecemos que haya venido y por eso lo convocamos, ¿no? Pero en principio, entonces, el daño que uno puede causar al intentar matar a un alguacil puede ser grande, digamos. Honestamente sí, como lo hemos hecho desde hace muchos centurias. Porque de hecho se busca eliminarlos cuando se vienen cantidades. Claro que se echa a eliminar, se busca eliminarlos. He recibido un montón de llamados en la División Control de Plaga exigiéndome que yo salga a fumigar para matar los alguaciles. He contestado rotundamente que no, y me hago cargo de la respuesta, porque es un aliado que realmente no nos podemos imaginar de qué manera nos ayuda el alguacil. No daña propiedad pública, no contamina el medio ambiente, no transmite ningún tipo de enfermedad, nos come aquellos insectos que sí potencialmente pueden poner nuestra salud en jaque. Nicolás, ¿tengo que matar un animal de este tipo? Bajo ningún aspecto. No solo, pero corro un doble riesgo. Si yo salgo con insecticida, vamos a suponer que yo tenga que matar esta horda o esta bandada de alguaciles. Y yo salgo con un insecticida determinado. Corro el riesgo de crear resistencia al hacer abuso de un insecticida cuando después lo necesite para matar, por ejemplo, un transmisor de alguna enfermedad vectorial. Pasó con los antibióticos. La penicilina cuando surgió, no había nada que pudiese realmente hacerle frente. Hoy por hoy la penicilina reconoce un montón de microorganismos que son resistentes. Exactamente lo mismo pasa con los insecticidas. Por favor, déjenme usar los insecticidas contra aquellas especies que sí son potencialmente peligrosas para la salud pública. Y que también proliferan en esta época, ¿no? Por ejemplo, el tema mosquitos, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo prefiero honestamente echar mano a un insecticida, ¿sí?, para tratar el medio ambiente cuando hay proliferación de mosquitos y bajo ningún aspecto cuando hay una proliferación de alguaciles. En muchas partes del mundo, lamentablemente, las criaturas, los niños están conociendo un alguacil por fotografía. Qué lástima, qué pena. Realmente qué pena. Preguntarle justamente si ya se empiezan los trabajos de fumigación por el resto de los insectos, sobre todo aquellos que puedan llegar a transmitir algún tipo de enfermedad. Ya han comenzado, Nicolás. Hemos comenzado aproximadamente hace unos 20 días con un plan muy bien detallado, muy bien demarcado. Empezamos a tener algún que otro problemita con los detractores de la fumigación. ¿Cómo detractores de la fumigación? Y sí, realmente hay gente que no quiere que se fumigue. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos? Los motivos son una extrema miedo, temor al uso de insecticidas, excesivamente ecologistas, excesivamente. Yo no soy ni ecologista excesivo, ni por supuesto defensor a ultranza de los insecticidas, de los plaguicidas, por el amor de Dios, nada más lejos de lo que es mi intención. Me gusta transitar un camino intermedio, un camino del medio. Usted me dice que hay gente que no quiere que se ataquen los mosquitos. No, hay gente que no quiere que se eche insecticida. No, Nicolás, créamelo. Hemos tenido varios problemas y seguimos teniendo cada vez más problemas, porque quizás a lo mejor, y yo con todo respeto lo digo esto, ¿no?, a lo mejor hay un desconocimiento por parte de la población acerca de qué tipo de insecticida estamos usando. No es el
químico. No es aquel insecticida destinado a combatir plagas para la sanidad vegetal, para la fitopatología. Sí. No. Este es un insecticida que viene formulado específicamente para el tratamiento de plagas que ponen en jaque la salud pública. ¿Qué diferencia hay entre una permetrina de un producto agroquímico y una pirmetrina de un producto nuestro? Grandísima. Fundamentalmente el excipiente que acompaña al principio activo. Mucho más puro, mucho más delicado, mucho más refinado, tendiente a causar los mínimos daños posibles a nivel de la población. Claro, no afecta al ser humano, digamos. Pero no, bajo ningún aspecto, salvo Nicolás, que uno pueda llegar a tener alguna alergia. Entonces, si inhala un poco uno de estos insecticidas, puede tener algún tipo de problemita a nivel de vías respiratorias superiores. Pero no, son insecticidas de muy baja toxicidad para el ser humano, de bajísima toxicidad. Pero así todo, bueno, hay un grupo de personas que se opone totalmente al tema de las fumigaciones, y a veces tengo que suspender fumigaciones en barrio donde realmente con mucho dolor me tengo que retirar. ¿Por qué? Porque si yo transito por una calle que veo a un lado y al otro de la vía pública, que está lleno de cubiertas llenas de agua, con larvas de mosquitos, basura, porquerías de todo tipo, que la municipalidad los retira, pero se vuelven a generar en menos de 6 horas, yo tengo que fumigar esas cunetas. Sí, no, me llama la atención teniendo en cuenta que hay una problemática que no solamente es local, digamos, ¿no? Que es regional y que incluso mundial, ¿no? Es mundial. Brasil ha tenido 577.000 casos de dengue este año. Dengue, 577.000. La Argentina rondó los 470, de los cuales 463, si me lo acuerdo perfectamente, son autóctonos. Se lleva la corona a la provincia de Salta, seguida por la provincia de Córdoba. Dengue. Chikungunya, ¿sí? Chikungunya, 22 casos según la OMS, 10 casos confirmados según los servicios de vigilancia nacionales nuestros. Hay una gran diferencia acá. Pongamos que sean 22 casos, como dice la Organización Mundial de la Salud. Una enfermedad emergente, una enfermedad que nunca había estado presente en el país. Y se transmite a través de insectos. Y claro, se transmite a través del mismo mosquito que transmite el dengue. El Aedes. El Aedes. El mismo mosquito. Diga Nicolás que gracias a Dios todavía no ha hecho su presencia el vector del dengue acá en Mar del Plata. Pero estamos muy próximos a que ingrese. Entonces, como siempre, yo vuelvo a repetir, por favor, denme una mano. ¿No quieren que fumigue? Bárbaro, yo no fumigo. Pero por favor, no me arrojen a la vera del camino cubiertas que después, tras las lluvias que estamos teniendo en Mar del Plata, se me llenan de larvas de mosquitos. Vamos a evitar este tema de quien... la verdad que no se me ocurría, me sorprende al decir que hay gente que no quiere que fumigue, teniendo en cuenta todo esto que hemos hablado, las distintas enfermedades que pueden tener transmisión a partir de esto, más allá de que el Aedes todavía no esté presente aquí, pero vamos a hablar de cómo prevenir en todo caso, cómo trabajar en la prevención más allá de la fumigación. Pero cómo no. Cuando yo hablé de los alguaciles y dije que comían una cantidad impresionante de moscas, mosquitos y jejenes, no nos olvidemos que el jejene en nuestro país ha ocasionado también 147 casos de leishmaniasis, enfermedad parasitaria, enfermedad muy peligrosa y no solamente mucosa o cutánea, visceral, que la llaman el calazar. ¿Cómo prevenimos todo esto? Primero y principal, para evitar las fumigaciones, no arrojemos más cubiertas a la vía pública. Tratemos de disponerlas en lo posible en un lugar techado, donde no puedan ser llenadas por una precipitación pluvial. Claro. Primero, no puedo hacer eso. Por favor, perforémosla, rompámosla de alguna manera. Que no acumule agua. Eso es fundamental. No tiremos basura orgánica tampoco en la calle. Mucha gente se está quejando de los casos altísimos de leptospirosis que estamos teniendo. 2 o 3 muertes por el virus del Hanta transmitidos por roedores. Pero el roedor, ¿dónde habita? Donde yo le damos de comer, donde encuentra un refugio, donde encuentra realmente matorrales enormes, muy crecidos. Gente, estamos realmente rodeados, no solamente en Mar del Plata, pero sino en todo el mundo, de enfermedades emergentes y reemergentes, cuya causa, y me hago cargo de lo que digo, es el ser humano, por el mal manejo del medio ambiente. Donde hay que echar un insecticida, se echa. Donde hay que utilizar un rodenticida, se utiliza. Yo, casualmente, esto lo quiero decir con mucha alegría, hemos hecho un tratamiento. Yo sé que va a estar presente su señoría, el doctor Tapia. Hemos hecho un tratamiento seguido, permanente, en la unidad penal 15. Ayer hice una visita. Realmente hemos disminuido el número de roedores en por lo menos un 55-60%.
y hemos atacado aquellos sectores donde sí era necesario volver a poner el rodenticida. Esto a mí me pone muy contento. Me pone muy feliz, porque con trabajo, con dedicación, con conocimiento y con la colaboración del personal de penitenciaría, hemos logrado, hoy yo puedo decir tranquilamente que estamos reducidos el número de roedores en un 55. Ahí sí tuvimos que echar mano a los rodenticidas. Pero por favor, donde puedo evitar echar un insecticida, denme una mano, se los pido, por favor. Sí, lo principal es la prevención. Es lo principal. Doctor, gracias por haber venido. Por favor, Nicolás, un placer enorme. Conrado Murdoca en esta noche del día de hoy. Hacemos una breve pausa comercial y ya volvemos. Quédense. UT Libertador, al servicio del usuario del transporte urbano de pasajeros. 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno y mucho de nosotros. Esto es Obras Sanitarias Municipio de General Pueyrredón. Inversión en obras y trabajo permanente para una calidad de vida mucho mejor. Logramos que el municipio goce del 95% en agua potable y cloacas. Esto es Obras Sanitarias para vos. Y tu cumplimiento lo hace posible. 10 y 24 de diciembre, primer y segundo vencimiento. Inmuebles ubicados al sur de Avenida Colón. Obras Sanitarias, Municipio de General Pueyrredón. Desde ahora hay una nueva manera de comunicarse con la municipalidad, el Centro de Atención al Vecino, donde podés informar sobre fallas en luminarias y semáforos y también acceder a otros servicios como la obtención de turnos para tramitar la licencia de conducir y denunciar autos abandonados en la vía pública, una línea telefónica, una página web y una aplicación para celulares diseñadas para que puedas enviar solicitudes y recibir respuestas en tiempo y forma. Llama gratis al 147 y accede al Centro de Atención al Vecino, Municipalidad de General Pueyrredón. EDEA te invita a suscribirte al envío de la factura digital. Recibí tu facturación por correo electrónico. Solicítala desde nuestra página edeaweb.com.ar. Sumate a la factura digital. Más fácil, más rápido, más cómodo, sin cargo y sin demoras. EDEA, también en Internet, cada día más cerca. Tradición gráfica marplatense para buenos negocios. Del Plata, La Imprenta, San Juan y 3 de febrero. Lo anticipábamos al comienzo del programa, cuando hacíamos la introducción, planteábamos una cuestión que ha sido discutida, bueno, debatida, no, ni siquiera en algún caso, que tiene que ver con el cobro o no de los presos, de quienes están bajo una condena, o incluso quienes están procesados, si trabajan, no, si cobran, no cobran, y una discusión que muchas veces queda en el vacío, en la falta de fundamento, en la frase, en la comparación, o en falsas dicotomías, ¿no? En torno a por qué cobran ellos y los jubilados, si sí, si no, etcétera, ¿no? Que incluso genera más divisiones y hay hasta hechos discriminatorios de por medio, pero digo, en el marco de todo esto, desconociendo incluso cuestiones constitucionales, ¿no? Pero en el marco de todo esto queríamos profundizar nosotros humildemente desde aquí, y tenemos la posibilidad de contar con una importante presencia, como es ni más ni menos que el doctor Tapia, juez de garantías, de juzgado número 3, si no me equivoco. Doctor, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, ¿cómo le va? Juzgado número 3, ¿no? Número 4. Número 4, bueno, me equivoqué, digo que me equivoqué. Bueno, doctor, preguntarle cómo es esta cuestión, cómo planteamos esta cuestión de el cobro de personas que están detenidas. Bueno, inicialmente hacerse una pregunta previa, que es ¿para qué queremos una cárcel? ¿Cuáles son las funciones de una unidad penal? ¿Y cuál es el sentido de imponerle a un individuo una pena privativa de libertad en perspectiva constitucional, por un lado, y luego en perspectiva de sus fines, ¿no? ¿Qué buscamos a través de esa modalidad de castigo? Digo esto porque la cárcel aparece en perspectiva histórica hace relativamente poco tiempo. Hace recién 250 años que la cárcel existe como pena privativa de libertad para resolver determinados conflictos sociales. Entonces la pregunta es, ¿qué pretendemos de una persona que ingrese a ese ámbito? Si la perspectiva es, bueno, que sufra, que sienta el dolor causado por ese ciudadano, a un semejante, que se pudra en la cárcel, que de alguna manera sienta la modalidad del dolor en carne propia,
por supuesto que podemos alentar un modelo carcelario. Si la perspectiva es la orientada en el programa constitucional, que es la resocialización de aquellas personas que ingresan a un establecimiento penitenciario para cumplir una pena, en ese camino, en ese derrotero, que es el cumplimiento progresivo de la pena, tanto la educación como el trabajo son dos ejes fundamentales para pensar en la efectiva resocialización de esa persona cuando recupere, que algún día lo va a hacer, la libertad ambulatoria. De ese punto de vista, el primer modelo que se comenzó a implementar en los modelos comparados penitenciarios incluía trabajos forzados hacia los reclusos, ¿sí? Un modelo originario donde no había en aquel tiempo, la penitenciaría de Filadelfia en 1789, no había los convenios internacionales de derechos humanos que abarcan a todos los ciudadanos por igual, sin que permitan que existan ciudadanos de segunda categoría. El avance del tiempo y la incorporación de numerosas normas internacionales que también abarcan las condiciones de detención implicó también un cambio en el paradigma del trabajo y la educación carcelaria. El trabajo carcelario se incorporó con todo el plexo normativo, no solamente en nuestro país, sino a nivel comparado, que implican los derechos de todos los trabajadores. En la provincia de Buenos Aires esto ya había sido reconocido hace algunos años atrás, y en Mar del Plata la Cámara Penal de Mar del Plata, relacionado con el complejo penitenciario Batán, había establecido hace aproximadamente 4 años la necesidad de readecuar la situación de aquellas personas privadas de libertad que trabajan, quiero aclararlo, para empresas privadas, o sea, no es que todos los ciudadanos estamos pagando a los presos por estar boca arriba tirados como algunos pueden plantear, sino están en una situación de trabajo con una empresa que ingresa a la cárcel, ¿sí? Después si quiere podemos mencionar cuáles son las empresas que están trabajando en Batán. Sí. Y la Cámara ya ha remarcado, esa situación de un recluso que trabaja tiene que estar enmarcada en todos los derechos que tiene un trabajador. Sí, pero además la Constitución lo plantea, ¿no? Si hay trabajo tiene que haber una remuneración, si no es esclavitud prácticamente, digamos. Sin duda, digamos, si las leyes internacionales de relevancia jerárquica como una constitución y los tratados internacionales establecen esas obligaciones, no puede haber ningún juez que lo desconozca. Digo, el Estado que está haciendo un reproche a un individuo que violó la ley, no puede violar la ley en ese caminito en el cual está castigando a alguien. No puede ampararse en la violación de una norma para sustentar un reproche a otro. Y entonces esa necesidad de readecuar, insisto, el trabajo de las personas privadas de su libertad implicaban el programa básico, un salario por la función desarrollada. Quiero aclarar también que la cantidad de personas privadas de libertad que trabajan es ínfima. El porcentaje de reclusos que trabajan no alcanza al 5% de las personas privadas de su libertad. Luego, que haya condiciones de higiene en el lugar de trabajo, que haya posibilidad de una ART. Ha habido en la Unidad Penal 15 accidentes laborales, personas que han perdido falanges, dedos de sus manos trabajando en estas fábricas. Por supuesto, las obligaciones previsionales de todo trabajador y la existencia de una obra social. Y desde esa perspectiva, el trabajo comienza a ser, ya para el día en que recuperen la libertad, una especie de lazo social donde empieza, tal vez una persona que nunca tuvo posibilidades de sociabilizarse y de tener trabajo formal, empieza a construir redes laborales que permitan evitar la reincidencia, que sin duda es una de las grandes preocupaciones que conlleva el estado actual de la cuestión. Incluso como algo conceptual, ¿no? Algo de formación, ¿no? El hecho de trabajar para conseguir el dinero, digamos, hay una cuestión también de formación en ese aspecto, conceptualmente hablando, ¿no? Sin duda, sí, insisto, si el fin de la cárcel, lo que vamos a pretender de una pena privativa de libertad es que esa persona se integre al núcleo social, evitando el delito a futuro, el trabajo es un eje fundamental que hay que fortalecer, no solo para que una mínima cantidad de personas pueda cumplirlo en periodo de detención, sino que se pueda expandir a gran parte de la población penitenciaria o a la gran mayoría de la población penitenciaria. A ver, entonces vamos a ir separando por temas de tratados internacionales y de la propia Constitución Nacional. Esto está básicamente siendo lo que corresponde, digamos, lo legalmente corresponde. Ahora, pregunto, ¿hay diferencias, porque me han planteado esto, entre lo federal y lo provincial? Y aquí quiero profundizar, meter un poquito más de lleno en lo que tiene que ver con lo más regional, con lo nuestro, ¿no? ¿Hay diferencias? Hay diferencias. En primer lugar, los principios generales en cuanto a los derechos que tienen las personas privadas de libertad que trabajan son idénticos. Sí hay diferencias en cuanto a los sistemas de cumplimiento penitenciario, ¿sí? Hay diferencias en cuanto a las legislaciones, la ley de ejecución penal, esto es por ahí demasiado técnico, pero hay que mencionarlo, la ley de ejecución federal o nacional es una y establece determinados
retenciones, especialmente orientadas al pago de la indemnización a la víctima, al pago de la estancia en la cárcel, algo que la Corte ha cuestionado desde el punto de vista que un recluso no debería estar pagando el estar preso, sino eventualmente es una obligación del Estado garantizar esas condiciones de detención. Y el pago también a los salarios familiares, un 35% queda para la familia y un porcentaje queda en una cuenta del propio penado, que el día que recupere la libertad va a poder hacerse de ese dinero. Es decir, que el dinero no va y a fin de mes cobre y se lleva la plata para dentro del penal. No, ahí está. Bueno, eso es en el sistema federal. En el provincial sí eso es permitido. Digo, no hay esa legislación, es diferente la legislación provincial, y de hecho la situación en el penal de Batán, donde hay distintos emprendimientos, donde hay un lavadero industrial, por ejemplo, que se encarga del lavado de todas las sábanas y de las batas de los profesionales de las clínicas privadas de Mar del Plata. ¿Sí? Todo eso que uno va a una clínica privada se lava en el penal de Batán. Hay una empresa de tubos de polietileno, de plásticos, de bloques de cemento. Pero esto es privado, no es parte. Son todos emprendimientos privados, absolutamente. Y bueno, todas estas empresas, en la unidad penal 15, aquellos trabajadores penados que van a prestar esos servicios reciben un salario de 130 pesos por día trabajado. Solo por día. Si un día no lo llevan a trabajar, si un día está en traslado a tribunales, si un día no es convocado, porque tampoco hay una regularidad absoluta en los días de trabajo, ese penado no cobra ningún tipo de salario. El salario va de la mano de una efectiva contraprestación brindada por el interno en el marco de estas condiciones tan particulares que conlleva el encierro en un establecimiento penitenciario. Y también pensar en el tema del sustento de la familia, que queda fuera también, ¿no? Y que muchas veces, lamentablemente por muchos años de muchas cosas que han pasado en nuestro país, de mucha situación socioeconómica difícil, de mucha situación de marginalidad, la salida que hubo para llevar el alimento a casa era el delito, y por este motivo han quedado, muchas familias quedan desamparadas. Esto también es una forma de poder colaborar con eso, ¿no? Sin duda, pero a ver, toda persona que está encerrada en una unidad penal va a querer tratar de salir de la violencia cotidiana que hay en un pabellón. ¿Sí? Recién estaba el doctor Murdoca y exponía algunas situaciones en las cuales intervino muy bien la comuna con la división de plagas. Por ejemplo, había roedores en la unidad penal 15, había situaciones de extrema falta de higiene que se siguen repitiendo, pero que debido a la intervención de la comuna y con acciones judiciales han podido de alguna manera solucionarse. Entonces, esas personas que están en ese ámbito tan violento, en la medida que puedan salir intramuros, pero salir a trabajar a una fábrica y además puedan recibir algún mínimo salario para dárselo a sus familiares, por supuesto que van a querer trabajar y van a empezar a querer evitar ese camino de absoluta violencia, tortura y muerte. En las cárceles de la provincia de Buenos Aires muere una persona cada 3 días, hay que decirlo. Y entonces ese trabajo comienza a ser la beta que junto con la educación permite abrir una pequeña ventana a una vida futura lejos de esos ámbitos asociados al delito. Y desde esa perspectiva, por supuesto, aquel que busca ese camino tiene que tener los derechos que la ley establece y que el Estado no puede desconocer, idénticos a cualquier trabajador. Porque aquello que pena, aquello que castiga el sistema penal, solamente es la privación de la libertad ambulatoria y no el resto de los derechos que tiene cualquier ciudadano particular. Una última pregunta, porque ya no tengo más tiempo. Es interesantísimo el tema, para mucho más. Es más, lo vamos a convocar nuevamente para hablar de otras temáticas, ¿no? Este tema de la famosa justicia garantista o no garantista, como si esto pudiese marcarse de esa manera, pero digo como título, porque se ha discutido esto en esos términos, lamentablemente, como también la falta de fundamento para discutir esta temática, ¿no? De conocimiento también. Preguntarle por las personas que tienen sentencia firme y las que están en procesados, pero que igualmente están detenidos. ¿Hay diferencia también en esto? Bueno, la ley efectúa diferencias desde el punto de vista que aquel que ya está penado comienza a realizar lo que se llama un tratamiento penitenciario que tiene distintas fases progresivas hacia la libertad, y en consecuencia ya hay una decisión del Estado de enfocar su encierro en perspectiva resocializadora. Aquel que está procesado está preso en forma cautelar, está esperando su juicio y la definición o no de su culpabilidad, con lo cual habría primero que prever ámbitos diferentes y diferenciados para ubicar a los penados respecto de los procesados. Esto no sucede, lamentablemente. En la teoría puede estar plasmado en diversas leyes, en la práctica esto no ocurre y están en forma conjunta tanto penados como procesados, y la posibilidad de trabajar, de hecho, hoy existe también y se concreta hacia aquellas personas que están procesados, esperando la decisión de su eventual culpabilidad o inocencia cuando se concrete el juicio oral. Doctor, gracias por haber venido. Lo vamos a volver a invitar. Muchas gracias. Cómo no, muchas gracias a usted. El doctor Juan Tapia,
esta noche del día D, el juez de garantías, el juzgado número 3, esta vez no me equivoqué. Así que hacemos una breve pausa comercial, quédese. En un rato vamos a hablar de usurpaciones, de una fiscalía especializada en esta temática que se ha creado en los últimos tiempos y que está a cargo del doctor Mariano Moyano, que ya está aquí con nosotros. Así que quédese, después de la pausa hablamos de esos temas y otro más. Ya venimos. Este verano, vos, el mar y las estrellas brillando más que nunca. En Mar del Plata, la ciudad de las estrellas. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional al servicio de la comunidad. Sindicato de Empleados de Comercio Mar del Plata y Zona Atlántica. Por su beneficio, afíliese. En servicios, mucho más. Sindicato de Empleados de Comercio. Independencia, 1839. Gastronómicos es más. Ya hemos conseguido mucho y juntos lograremos mucho más. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Instituto Superior CATS, una nueva propuesta académica en la ciudad. Informate sobre cursos, carreras y profesorados en www.superiorcats.edu.ar. Trabajar en positivo es impulsar acciones para que haya más y mejor empleo. Soñar en positivo es ampliar el parque industrial como lo estamos haciendo entre todos y realizar la Expo Industria para que toda la Argentina vea de lo que somos capaces. Es poner en práctica programas con importantes incentivos económicos para sostener, promover y proteger el empleo y lograr que nuestros jóvenes tengan más trabajo. Ingresá a mardelplata.gov.ar/empleo y entérate de todos los beneficios que estamos implementando para que las empresas incorporen nuevo personal y conserven las fuentes de trabajo. Mar del Plata, gente positiva. Sanguchería Lo de Mario. Visítanos en www.lodemario.com.ar. Sanguchería Lo de Mario. Probalos y después me contás. Hace un tiempo se han generado fiscalías especializadas. Voy a leerlo para no equivocarme. Unidad Funcional Temática de Instrucción y Juicio número 12. Ese es el título técnico que hay de esta fiscalía, la número 12, que se encarga específicamente de algunas temáticas. Está a cargo del doctor Mariano Moyano, que está aquí con nosotros. Mariano, buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, no, por favor, agradecido soy yo. Bueno, doctor Moyano, esta nueva fiscalía, si me permite la forma de expresarme, está puntualizada en algunas cuestiones y particularmente hemos hablado bastante, en los últimos tiempos lo hemos visto bastante hablando del tema usurpaciones. Bueno, ¿cómo lo lleva adelante? Y en principio explíquenos cómo funciona el trabajo que usted desarrolla. Sí, esta fiscalía se creó por una resolución del fiscal general el pasado 4 de agosto, en el cual entre la competencia que se le asignó, entre otros delitos, es el de la usurpación de la propiedad inmueble. Entiendo que es una problemática que en lo que hace la comunidad de Mar del Plata, Sierra de los Padres, Batán, bueno, tenía una incidencia, o al menos en cuanto a lo que es presentación de denuncias en las distintas comisarías, bastante importante. De alguna manera, a partir de la creación de esta fiscalía, se ha unificado un criterio en cuanto a la gestión de esta problemática. Incluso el pasado 7 de octubre de este año se dispuso una instrucción general a los fines que cuando en las distintas comisarías se recepcione una denuncia por un tema que podría tratarse de una usurpación de una vivienda o de un lote, bueno, sea la forma en que se recibe esa denuncia por parte del funcionario policial, que habitualmente la gente cuando hace la denuncia lo hace en comisaría, es lo más normal, y tratando de prever las distintas situaciones, ya sea en caso de una vivienda, ya sea en caso de inmuebles, de lotes, que también vamos viendo que se dan en distintos sectores de la ciudad con mayor problemática, sobre todo en el tema de lotes en la zona de Camet, en la zona sur de la ciudad, barrio San Jacinto, San Carlos, que también entiendo que tiene que ver
en la forma en que fueron loteados esos inmuebles en esos sectores de la ciudad, ya por la década del 60, que también muchas veces hace que haya presentaciones o denuncias que después nosotros hacemos un análisis para establecer si efectivamente estamos ante un delito de usurpación de propiedad. Muchas veces se hacen este tipo de presentaciones y no es la justicia penal la que va a intervenir, sino que esto tiene que ser resuelto en otro ámbito. El ámbito natural muchas veces de resolución de algunos de estos conflictos es el civil. Ajá, o sea que puede ser una usurpación, vamos a puntualizar esto, me parece muy interesante, lo hemos hablado previo al bloque. Puede que haya una usurpación sin que sea una cuestión penal, sino que pueda ser civil. Puede ser que haya una ocupación de un inmueble y que esa ocupación no sea una usurpación de propiedad. ¿En qué caso sería? El Código Penal, el artículo 181, en el inciso primero, establece que el despojo, para que haya un delito penal, tiene que ser cometido por medios comisivos taxativos. Tal vez esto suene muy jurídico, sí, pero la ley taxativamente dice, mire, si este despojo de la víctima fue sacada de su vivienda, fue despojada a través de un medio comisivo que puede ser por violencia o en forma clandestina o con engaño, amenaza o abuso de confianza, hay una usurpación de propiedad. Ahí estamos ante un delito. Ahora puede ser que haya una ocupación, que haya un intruso y no por estos medios. Supongamos que hay un contrato de alquiler que se incumple, que está el inquilino que no se retira, bueno, esto va a ser resuelto en sede civil. O hay una discusión sobre el alcance de un derecho real. Entonces, bueno, hay acciones de reivindicación, hay acciones interdictos posesorios. Esto ya es fuera del alcance de lo que es el ámbito penal. Entonces, la primera evaluación que tenemos que hacer nosotros es si efectivamente estamos frente a un delito que va a ser resuelto si estamos ante una usurpación de propiedad. Por eso esta instrucción tiende un poco a que al momento que se recibe la denuncia, la función policial requiera documentación, interrogue a la persona que se presenta en cuanto a cuál era el estado previo del inmueble. La inspección ocular es muy importante, en este caso establecer cuando el funcionario policial habitualmente se realiza una inspección, nosotros ahora requerimos que se obtengan fotografías, que se haga un viso importante sobre los accesos. Habitualmente en las viviendas, si se da este delito, los medios comisivos que se dan en general puede ser por violencia, los accesos en las cerraduras, en un candado, o en forma extremo como ha pasado en los últimos tiempos en el Belisario Roldán, donde entraban y sacaban a las familias. Bueno, ahí sí, ¿no? Hay una situación particular que se presentaron denuncias, una de estas denuncias es la que se está investigando, en el cual da cuenta de otra serie de delitos más graves aún, que en el cual habría medios comisivos extorsivos, en el cual mediante intimidación con arma de fuego la gente habría sido obligada a dejar la vivienda, y quien después ocupa la vivienda a su vez la lucraría con esta vivienda. Bueno, esto es una problemática que en principio aparece focalizado en este complejo de viviendas del Belisario Roldán, que son viviendas que fueron adjudicadas por el Instituto de la Vivienda de la provincia. En general nosotros también en esta instrucción lo que tratamos de marcar en estas pautas de gestión, que quien usurpa una propiedad, la acción no aparece como algo aislado, sino que muchas veces intenta dar un viso de legalidad hacia los terceros, ya sea hacia los vecinos, hacia el funcionario policial, hacia la propia víctima. Entonces, nosotros también hacemos hincapié en qué instrumentos muchas veces se tiene para darle legalidad a esta ocupación ilegítima. Bueno, un contrato de locación que es apócrifo, un instrumento de cesión de derechos o un boleto de compra-venta. Bueno, esto también puede dar lugar a la comisión de otros delitos, como puede ser la falsificación o el uso de instrumentos privados o públicos falsos. También tenemos en cuenta que aquella persona que nos hemos encontrado con casos, que es despojado de su vivienda de una manera clandestina o violenta, muchas veces sus pertenencias están dentro de la vivienda. Bueno, también acá es necesario la investigación de otra conducta penal, como puede ser la del desapoderamiento ilegítimo de estos bienes. Bueno, en base a todo esto nosotros es que hemos dictado esta instrucción tendiente a abarcar de la manera más amplia y uniforme la investigación de estos delitos, que lo que hemos advertido también desde la creación de la Fiscalía, que es de mucha preocupación acá en la ciudad de Mar del Plata. Justamente le quería preguntar, ¿no?, si hay una especialización, se destina una Fiscalía a investigar este tipo es porque hay casos, muchos en principio y notorios también, ¿no? Importante, supongo que se ha encontrado seguramente con una temática que tiene bastante para investigar, ¿no, doctor? Sí, realmente nosotros desde la creación de la Fiscalía lo importante es que se inició sin causas anteriores.
Entonces, en base a eso también estamos llevando un registro de todas las denuncias que van ingresando, sea que después nosotros establezcamos o no que estemos ante una usurpación de propiedad, tendiente a establecer los lugares de mayor conflictividad en cuanto a denuncias de ocupación, sea que si estamos hablando de lotes, si estamos hablando de casas, si encontramos puntos en común, no solamente en las zonas que se está produciendo, sino en cuanto a la modalidad. Nosotros, por ejemplo, en estos pocos meses que lleva la Fiscalía desde su creación, sí estamos notando que en el caso, por ejemplo, de las viviendas, se está dando la particularidad que muchas veces quien denuncia la usurpación se trata de casos de gente que no son de la ciudad de Mar del Plata, gente que sus titulares de dominio han fallecido, todo lo cual de alguna manera favorece el ingreso clandestino o violento del intruso, porque bueno, hasta que los vecinos se comunican con la persona que no es de la ciudad de Mar del Plata, la misma persona se puede presentar, hacer la denuncia, lleva unos días, y esto de alguna manera nos está haciendo pensar que quien lleva adelante estas conductas cuenta con alguna información privilegiada y que estos lugares no son elegidos al azar, sino que habría una información que es el desafío que tenemos de la Fiscalía de poder avanzar un poco más en la investigación y subir algunos escalones más tendiente a ver estos puntos en común. Ya en el último minuto, eso entonces una temática que se repite bastante, porque, a ver, pensar en usurpación, en personas que se meten dentro de una propiedad que no les corresponde y demás, es algo que se repite y es algo bastante preocupante. Hay una repetición de estas cuestiones, digamos. En el caso de las viviendas hemos encontrado este tipo de circunstancias que se han repetido. En el caso de inmuebles, obviamente prestamos especial hincapié en aquellos sectores que vemos que la problemática se repite, Sierra de los Padres, Camet, zona sur de la ciudad, teniendo en cuenta también el valor de los lotes, ¿no? Que estamos hablando de valores importantes y también todo esto un poco hace a esto, ¿no? Tener, creo, insisto, el desafío de la Fiscalía es tratar de llegar a las causas. Si quienes llevan adelante estas conductas, detrás de eso hay una organización o se cuenta con información privilegiada tendiente a lograr un cierto halo de legalidad en estas situaciones. Doctor, nos han quedado muchos temas, muchas preguntas para hacerle, justamente preguntarle si hay organizaciones, preguntarle cómo trabajar en la prevención, si es que se puede y demás, pero lo vamos a volver a invitar hablando ya de algunos casos puntuales y también de esta temática. ¿Le parece? Bueno, muchísimas gracias por esta posibilidad. Sí, tal vez de esto de la prevención es importante. Si alguna persona ve alguna situación que le llame la atención, que pueda ser irregular, que no dude en comunicarse al 911, en radicar la denuncia. Después se hará una evaluación de cómo fue esa ocupación, pero la prevención en este caso es muy importante, sobre todo del vecino. ¿Directamente al 911 o al patrullero de la policía directamente? Es muy importante. Gracias por venir, doctor. Gracias. El doctor Mariano Moyano en esta noche del día de hoy. Hacemos la última pausa. Quédese, ya volvemos. UTE El Libertador, al servicio del usuario del transporte urbano de pasajeros. 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno y mucho de nosotros. Esto es Obras Sanitarias Municipio de General Pueyrredón. Inversión en obras y trabajo permanente para una calidad de vida mucho mejor. Logramos que el municipio goce del 95% en agua potable y cloacas. Esto es Obras Sanitarias para vos. Y tu cumplimiento lo hace posible. 10 y 24 de diciembre, primer y segundo vencimiento, inmuebles ubicados al sur de Avenida Colón. Obras Sanitarias, Municipio de General Pueyrredón. Desde ahora hay una nueva manera de comunicarse con la municipalidad, el Centro de Atención al Vecino, donde podés informar sobre fallas en luminarias y semáforos y también acceder a otros servicios como la obtención de turnos para tramitar la licencia de conducir y denunciar autos abandonados en la vía pública, una línea telefónica, una página web y una aplicación para celulares diseñadas para que puedas enviar solicitudes y recibir respuestas en tiempo y forma. Llama gratis al 147 y accede al Centro de Atención al Vecino, Municipalidad de General Pueyrredón. EDEA te invita a suscribirte al envío de la factura digital. Recibí tu facturación por correo electrónico. Solicítala desde nuestra página edeaweb.com.ar. Sumate a la factura digital. Más fácil, más rápido, más cómodo, sin cargo y sin demoras. EDEA, también en Internet, cada día más cerca.
Tradición gráfica marplatense para buenos negocios. Del Plata, La Imprenta, San Juan y 3 de febrero. El contador Daniel Pérez es el titular de la Secretaría de Economía y Hacienda. Fue el tema con el que abrimos el programa hablando del presupuesto y pidiendo también responsabilidad a la hora de la discusión en el marco del Consejo Deliberante, teniendo en cuenta que por ahí el primer tratamiento que se le dio fue más relacionado con lo político, en lo preeleccionario, que con la cuestión real de fondo y la discusión que merecemos y necesitamos todos, que es la discusión de estos números y este proyecto de presupuesto que se ha presentado por parte del Ejecutivo. Daniel, buenas noches, gracias por venir. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿cómo definiría este proyecto de presupuesto? Bueno, lo reflejaron algunos medios. Hemos dicho que particularmente en lo que hace al cálculo de tasas se han incrementado con moderación, teniendo en cuenta fundamentalmente variables que ya las tuvimos en cuenta el año anterior, cuando se presentó el presupuesto del 2014, de forma tal que el incremento de tasas guardara algún tipo de relación con la evolución de las retribuciones de la masa de trabajadores, que es el grueso de nuestros contribuyentes. Y ese criterio se ha mantenido y se ha preservado. Decíamos que, por tomar algunas variables de referencia, el promedio de las paritarias para el año 2014 ha sido el 29%. El incremento de los jubilados ha andado en el 30,4%. Lamentablemente, digamos, no tengo toda la información acá, pero nosotros, incluso para tratar de ubicarnos, porque uno en la necesidad de financiar la totalidad de inversiones y de servicios que presta el municipio, a veces puede verse tentado a incrementar más allá de lo aconsejable las tasas, porque bueno, naturalmente el Estado municipal tiene que lograr el financiamiento de todas sus actividades. Entonces, hemos hecho un análisis de cuál ha sido la proyección en los últimos años de la tasa de servicios urbanos, que habitualmente es la que más impacta en el bolsillo del común de la gente. Aquel que le impacta la tasa por inspección de seguridad e higiene, lo tiene asumido como parte del costo de su actividad comercial, de su actividad empresaria. Pero en el caso de la TCU impacta al asalariado, impacta al jubilado, de forma tal que hemos hecho un análisis de una serie histórica un poco más larga que el último año. Y en lo que hace a la gestión del intendente Pulti, ha habido años en que la tasa no ha tenido variación. Y si nosotros tomamos una serie larga, notamos que ha estado muy por debajo de cualquier índice inflacionario. Es decir, ni hablar de aquellos que insisten en que el corrimiento de los precios es muy superior a lo que indica el INDEC. Podemos tomar esos o podemos tomar el INDEC. En cualquiera de los casos, la evolución de la tasa de servicios urbanos ha sido muy inferior. De manera tal de que, y por otra parte quiero decir lo siguiente, que la evolución que nosotros tenemos la hacemos sobre la base del dato histórico del año anterior. Es decir, nosotros estamos programando un aumento para el 2015 sobre la base del desplazamiento de los precios en el año 2014. Claro, un año atrás, claro. De forma tal que estamos apostando a que en el año 2015, las variables económicas tengan un comportamiento predecible, que la inflación no se dispare, y en función de eso, nuestro cálculo de recursos va a estar, en línea con lo que podemos gastar. Ahora, yo siempre planteo esta cuestión. Plantear un aumento de tasas es la parte más discutible, políticamente más sencilla cuando uno es oposición, más difícil cuando uno es oficialismo, en cuanto a la discusión que finalmente se va a dar, el cambio de las ordenanzas fiscal e impositiva, estas modificaciones que se dan a partir de los aumentos en las tasas o no. Pero también a mí me gustaría salir un poco de esa cuestión y plantearlo en términos de se aumentan las tasas, pero ¿para qué? Es decir, si uno paga una cosa que es más cara, es porque va a tener un mejor servicio posterior, digamos. Entonces ahí es donde a mí me gusta plantear la cuestión presupuestaria. Es decir, si se va a aumentar las tasas un 29% promedio, ¿en qué se va a utilizar ese dinero? Y ahí me quiero meter ya más en la otra parte del presupuesto, porque si no, siempre soy de los que discute eso de quedarse con el título de cuánto aumentan las tasas y eso es todo el presupuesto. Y no. Claro,
Es decir, yo soy un defensor de la gestión del Estado municipal, porque la gestión del Estado municipal es la gestión que está más cercana a la gente. Y el servicio que presta el Estado municipal es el que más directamente percibe el ciudadano común. Entonces, lo que viene sucediendo en los estados municipales y en el nuestro quizá con más intensidad, es que el Estado municipal avanza en servicios que habitualmente no eran de su incumbencia. Claro. Y vamos al caso muy puntual de seguridad. Claro. Seguridad no era una incumbencia de los estados municipales. Las circunstancias de la realidad actual implican que en esto de estar más cercano al habitante común, hace que el municipio tenga que asumir responsabilidades en un área tan particular como es la seguridad. Y en poco tiempo, ¿no? Porque digo, de un año al otro. Totalmente. De diciembre de 2013 a diciembre de 2014 tenemos la Secretaría de Seguridad, Cámara de Totalmente. Seguridad. Nosotros lo hemos valorizado, desagregando de la Secretaría de Seguridad y Control todo lo que tiene que ver con control, que parte de eso estaba antiguamente en la Secretaría de Gobierno, como es Inspección General, Tránsito, Transporte Público, etcétera, etcétera. Todo eso lo hemos desagregado para decir que en el 2013, al momento de crearse la actual Secretaría de Seguridad y Control, para seguridad exclusivamente habíamos previsto un presupuesto que después se vio modificado, porque ya lo vamos a comentar, cómo se dieron las circunstancias durante el corriente año, era de 27 millones de pesos. Para el año 2015 estamos proyectando 130. Claro. Claramente estamos hablando de ¿cuánto? 5 veces más, 6 veces más prácticamente. Bueno, ¿qué vamos a financiar con esos 130 millones de pesos? Bueno, fundamentalmente se va a financiar el centro de monitoreo, el incremento, porque el centro de monitoreo hoy existe, pero naturalmente se va a multiplicar exponencialmente por el hecho de que la incorporación de las 1000 cámaras es pasa de 100 y pico de cámaras a 1000 cámaras. Exactamente. Digamos. Bueno, el centro de monitoreo, estamos financiando lo que es el comando de patrullas, que si bien el personal, como todos sabemos, de ese comando está financiado por la provincia, el mantenimiento de los vehículos, el combustible de esos vehículos, lo soporta la municipalidad. Y hoy por hoy, en la forma en que eso está conducido, implica un mayor recorrido por parte de cada uno de los patrulleros, un control del recorrido, es decir, que el mejoramiento del servicio implica un mayor gasto. Y la tercera cuestión que estamos financiando, por mencionar las más significativas dentro de la Secretaría de Seguridad y Control, es la nueva Policía Municipal. Que va a tener un impacto relativamente chico en proporción, pero bueno, son 5 millones de pesos que en el total que suman. Exactamente. Entonces, eso me parece que es lo más representativo en relación a los avances que el Estado municipal hace en la prestación de servicios que no son habituales. Sí, yo quiero puntualizar otras cosas, y me disculpa, contador, que le interrumpa, lo que pasa es que tenemos poco tiempo y quiero ir mencionando todo. Sí. Hay dos cuestiones. Hoy mencionaba al comienzo del programa, lo que está presupuestado en este proyecto de presupuesto para educación supera lo que era el presupuesto de la primera gestión del primer ejercicio del intendente Gustavo Pult, digamos, supera los 400 millones de aquel ejercicio. Totalmente. Bueno, a eso iba, te anticipaste en el comentario, pero bueno, educación. ¿Cuántos son los municipios, hablemos concretamente del ámbito de la provincia de Buenos Aires, que tienen un sistema de educación propio, como tiene nuestro municipio? Que no solamente abarca la formación primaria, es decir, el nivel primario, sino que hemos avanzado en el nivel secundario, incluso en algunos casos atendiendo pedidos puntuales de la provincia, cuando la provincia no ha podido avanzar en esos temas. Estamos hablando para el año 2015 de 450 millones de pesos de inversión en educación. En educación formal y en educación informal, porque también hay que rescatar de esto lo que se hace relacionado con los programas de educación barrial, que digamos que eso no solamente atiende a la formación, sino a la contención de determinados sectores vulnerables.
Claro. Y para cerrar me gustaría que también nos cuente un poquito de salud. Ya no nos queda tiempo, pero quiero que también mencionar eso, porque parece que son 3 puntos fundamentales. Sí, por supuesto. Salud es otro de los ejes, digamos. Para ser muy claro y muy concreto, los ejes centrales es, la mayor inversión está en educación, la segunda es salud, la tercera es seguridad y, digamos, empatando con seguridad tenemos deportes, porque deportes también, a ver, cuando hablamos de inclusión hablamos indirectamente de seguridad, porque cuanto mayor cantidad de sectores vulnerables estén contenidos, más vamos a estar trabajando para la seguridad futura. Y bueno, la inversión en deporte, y ahí hay un hecho muy claro, es decir, los 5 centros polideportivos atienden a eso y son los que, digamos, multiplican por mucho la inversión en deporte, que también ha sido uno de los ejes dentro de la gestión del intendente público. Una última pregunta, hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos de seguridad desde el punto de vista de lo que va a invertir y de deporte con estos 5. Hablamos mucho de inclusión y mucho de lo social. Tiene ese perfil el presupuesto. ¿Usted está conforme con el presupuesto, cómo ha quedado en cuanto a lo que se buscaba, en cuanto a lo que se ha podido manejar con los montos? Sí, si bien nosotros aparecemos como una secretaría que se nutre de lo que las otras secretarías preparan, elaboran y planifican en cuanto a acción de gobierno, también tenemos algún grado de participación en donde a veces algún gasto que podamos eventualmente, no digo cuestionar, pero sí discutir para reasignar, digamos, como tenemos la visión de conjunto, eso nos permite a veces, exactamente, a veces nos permite trabajar sobre algún desequilibrio que podamos estar observando, naturalmente esto siempre en acuerdo con el intendente municipal, y a nosotros nos satisface. A mí personalmente, es decir, bueno, yo siempre digo con mucho orgullo que soy un nacido y criado en Mar del Plata, con lo cual el hecho de poder estar participando en estas cuestiones que tienen una incidencia directa en mis vecinos, en mis compañeros de trabajo, en todo lo que hace al marplatense, me genera una satisfacción. Y el hecho de poder estar trabajando y colaborando con esto también. A nosotros nos satisface el hecho de que esto, al decir nosotros, hablo de mi equipo de trabajo en el ámbito de la Secretaría, de que realmente estos sean los ejes, los principales ejes de la gestión y no otros. Gracias por venir con todo. No, nos quedó muchísimo por hablar, lógicamente. Bueno, habrá otra oportunidad en otro programa. Muchísimas gracias. No, al contrario. El contador Daniel Pérez, secretario de Economía y Hacienda de la Comuna. Nos quedaron muchos temas en todas las entrevistas que hemos tenido hoy, en esta última en particular también con respecto a ir desglosando un poco más, pero creo que hemos podido por lo menos referirnos al perfil que tiene y no quedarnos con esto de simplemente la cuestión de cuánto aumenta la tasa y cuánto no, sino saber en qué se gasta, porque me parece que es una forma también de ser justos con respecto a la temática, más allá de la injerencia que lógicamente va a tener un aumento de tasas, ¿no? Hasta aquí hemos llegado, no tenemos más tiempo, los vamos a esperar el próximo jueves a las 22 aquí por Canal 2 de Mar del Plata, ya en los últimos programas de este año 2014. Que tengan una buena noche, los esperamos la semana próxima y también en las repeticiones. Será hasta la próxima. Chao, gracias.